buen día, Dios les bendiga, sean bienvenidos al devocional Tiempo con Dios. Hoy domingo 28 de enero lleva por título Bajo la visión bíblica, estando en Marcos capítulo 10 versículos 1 al 16. Así dice la palabra de Dios. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron, para tentarle, si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y le dijeron, y les dijo, cualquiera que repudie a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Bajo la visión bíblica. El día de hoy tenemos una enseñanza que ciertamente a primera vista se dice que, o se puede decir que es para los matrimonios, en efecto, pero que definitivamente trae enseñanza para todos, estén casados o estemos solteros. Y hay tres puntos, porque principalmente lo que hemos estado aprendiendo de Marcos, del Evangelio de Marcos, es que debemos de cambiar nuestra manera de pensar y centrarnos en lo que las enseñanzas de Jesús nos dan, pero de una manera mucho más práctica, en el sentido de que recordemos que está dirigido para una audiencia no judía. Entonces, al momento de que está escrito también para nosotros que no somos judíos, podemos apreciarlo de una manera más práctica. Y hay tres elementos en los que nosotros vamos a empezar a identificar con respecto a nuestra visión, si estamos en una visión bíblica o no. Lo primero y lo errado es que nosotros deseamos tener la razón. Ese es nuestro primer punto. Queremos tener la razón. Porque, bueno, el versículo 1 dice que estaban en Capernaum, fue la última vez que estuvieron por ahí, y dice que levantándose de allí, fueron para la región de Judea, al otro lado del Jordán, y el pueblo otra vez volvió a juntarse, porque recordemos que el Señor no quería que supiese el pueblo que estaba caminando con sus discípulos, porque él específicamente quería enseñarles a ellos. Y recordemos que les estaba hablando de manera clara. Les estaba diciendo, el Hijo del Hombre va a padecer, el Hijo del Hombre le va a suceder esto. Es necesario, ¿para qué? Para que se cumpla la palabra y para que también éste resucite. Bueno, de ahí se volvieron a juntar las personas en Judea, y algo interesante, de nuevo les enseñaba como solía. Empezó otra vez a enseñarles por parábolas, y ocurre algo. Los fariseos regresan y le preguntan, pero no para conocer, no por interés, sino para tentarle. Querían ponerle una trampa y querían llevarle la contraria, hacerlo quedar mal con la multitud, y también acusarlo delante de las autoridades romanas o de las autoridades judías. La pregunta gira en torno al tema de el divorcio en un matrimonio. Les dice si era lícito al marido repudiar a su mujer. ¿Y esto por qué? En los judíos había dos escuelas de pensamiento. La primera era con respecto a que se podía dar carta de repudio, se podía divorciar la pareja por cualquier cuestión, fuera algo grave o fuera algo mínimo, como que no lavó los trastes. Recordemos que estamos en tiempos antiguos. Entonces, esa era una escuela de pensamiento. La otra escuela de pensamiento lo que mostraba era que debía de mantenerse el matrimonio, y en un caso increíblemente extremo de una falta de alguno de los dos, se debía de dar carta de repudio. De esta manera querían probar a Jesús si estaba de algún lado, o querían ver
cómo es que pensaba. Y el Señor fue increíblemente sabio. Él le respondió, ¿qué os mandó Moisés? Se fue al origen, se fue a la ley, porque estaban bajo la ley. ¿Qué les dijo Moisés? Ellos respondieron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. O sea que fue algo que Moisés permitió. Prácticamente le contestaron que estaba algo autorizado, pero el Señor les dice, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. En pocas palabras, la causa no es el matrimonio, sino la dureza del corazón de ustedes, que quieren poner cargas, que quieren creerse mejores, que quieren ver quién tiene la razón en cuanto a razonamientos filosóficos, y lo queremos poner de esta manera. Eso es, el problema es el corazón de ustedes. Y ahorita vamos a ver por qué es el problema. Porque en el origen, en el principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Nosotros luego queremos tener la razón, queremos acoplar la Biblia a nuestra manera de pensar, cuando no debe de ser así. Necesitamos cambiar nuestra forma de pensar y acoplarnos a la enseñanza de la Biblia, porque la enseñanza de la Biblia debe ser nuestro sustento, debe ser nuestra guía, debe ser nuestra norma reguladora, porque a través de las enseñanzas bíblicas nosotros vamos a empezar, el Espíritu Santo va a hacer la obra en nosotros de cambiar nuestra forma de ser. Y eso es lo que le dice, el problema es su corazón. Recordemos que es lo que dice Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El corazón de los fariseos, el corazón de los judíos, estaba más inclinado a querer satisfacer el hecho de querer ser mejores, el ego en estos ámbitos e incluso creerse superiores que empezaron a invalidar la ley de Dios. Eso nos lleva a nuestro segundo punto, el diseño original. Dios instituyó un modelo para todo, para la familia, para ser creyente, para estar dentro de la iglesia, todo lo que nosotros podemos imaginar e incluso qué hacer en caso de una persecución. Estar firmes. Entonces, en este momento refiere a la cuestión del matrimonio. Al ser un diseño divino, el matrimonio es solo el hombre y la mujer. No debe de haber ningún tercero. Versículo 7. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Por qué? Porque los dos serán una sola carne. Así que no son dos ya. Sí, así que no son ya más dos, sino uno. Forman un cuerpo. O sea, forman una unión. Es como si juntáramos dos piezas y de esas dos piezas emonaran completamente bien y forma ahora una sola pieza. Y el versículo 9 dice, por tanto lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ya no son dos. En el lazo matrimonial es tan profundo que ahora forman uno. Y ahora el hombre no debe de tomar a la ligera algo que Dios instituyó. Es por eso que dice, lo que Dios juntó, no lo debe de separar el hombre. Y obviamente va a haber complicaciones, va a haber problemas, porque la Biblia nos muestra que cada uno debe de doblegar su forma de ser a la luz de la palabra. Pero ahora, las personas, y más haciendo alusión a este ejemplo, pues quieren hacer lo que bien les parezca para, ah, generalmente así lo pintan, buscando su propia felicidad. Pero el Señor les termina de responder a esos fariseos, lo que Dios juntó no lo debe separar el hombre. No se fue ni a un pensamiento ni a otro, se fue al pensamiento original, así como nosotros nos debemos de ir. Regresando a casa y mismo en Judea, los discípulos le volvieron a preguntar lo mismo, porque vemos que ellos tenían muchas dudas, al igual que nosotros. Y el Señor le responde, cualquiera que repudie a su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y es el mismo caso, cualquiera mujer que repudie a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Aquel que invalide el pacto matrimonial, peca. Y no es que todas las personas sean perfectas o que los cristianos sean perfectos o que los matrimonios de los cristianos sean perfectos. No, porque cada uno de nosotros, solteros y casados, somos pecadores en regeneración. La obra del Espíritu Santo está haciendo efecto a través de la palabra. Nosotros leemos la Biblia, nosotros oramos, nos alimentamos de la palabra, buscamos el congregarnos, buscamos estar en comunión con nuestros hermanos en la fe. Entonces, en todo eso, el Espíritu Santo va cambiando nuestra forma de ser. Y en ese momento, las fricciones van cediendo, van cambiándose. Es por eso que es una unión que Dios hizo.
¿Qué es lo que dice Efesios? Sométase uno a otro en el amor del Señor. Si nosotros buscamos, o de acuerdo a lo que dice la Biblia, si cada uno busca su propio afán, van a haber problemas. Pero si cada uno mira a Cristo, si busca agradar a Cristo por encima de agradarse a sí mismo, el Señor va a obrar en la vida de cada uno, de cada una de las personas. Eso es lo que nosotros debemos de entender, que no tenemos la razón, que nosotros no debemos de querer ponernos por encima de lo que en verdad dice la Biblia, sino que debemos de ir a lo que es el diseño original. Y hay un tercer punto, una tercera enseñanza en este pasaje. Vemos que cambiamos de escenario y en el versículo 13 dice que se presentaban los niños para que lo tocasen, le acercaban a los niños. Y ese es nuestro tercer punto, un cambio de corazón. Tenemos esta otra escena. Le presentaban a los niños para que los tocase y los discípulos reprendían a los que los presentaban. ¿Quién los llevaba? Los llevaban los padres. Generalmente había una creencia en los judíos que debían, o era bueno llevar a los niños, a los infantes. Obviamente estos infantes no tenían todavía el uso de razón en su máximo esplendor, de manera que los papás llevaban a los niños a rabinos reconocidos para que los bendijeran y de esa manera que los niños fueran personas entendidas en la ley y que pudieran esforzarse para poder llegar a ese mismo nivel como el rabino que los bendijo. Entonces, vamos tres actitudes aquí. Una que es la de los discípulos, una apatía, el hecho de querer decir, ¿para qué los traen? No molesten al maestro, no ven que está lidiando con los fariseos y luego con los discípulos. Entonces vemos esa apatía de los discípulos. Y el versículo 14 nos muestra que Jesús se indignó, se enojó y les dijo, dejen a los niños venir a mí, no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Los niños deben de acercarse, los niños deben de tener una educación bíblica, deben de conocer la palabra desde pequeños. Tenemos el ejemplo de Timoteo, que es lo que le dijo el apóstol Pablo, y que desde las niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. A los niños se les debe de enseñar la Biblia para que sea su sustento. Y vemos que el Señor en el versículo 15 dice, de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Dije que vemos tres actitudes, la de los discípulos, la de Jesús, que él se enojó y que los reprendió y les dijo, dejen a los niños, porque de ellos es el reino de los cielos. Y una tercera, que nuestro corazón debe de cambiar. Nuestro corazón debe de ser inocente como el de un niño. Nuestro corazón debe ser puro, debe ser humilde, debe aceptar la enseñanza bíblica, debe de aceptar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es nuestro sustento. Y dice que el Señor los bendecía. ¿Qué podemos aprender el día de hoy? Si vamos a estar bajo una visión bíblica, si vamos a estar bajo la visión bíblica, debemos de reconocer en primer lugar que nosotros no tenemos la razón en nada. La Biblia debe de ser nuestra guía. Debemos de regresar al origen, el cual es la palabra de Dios. Estar bajo los lineamientos bíblicos nos va a llevar a negarnos a nosotros mismos para conformarnos cada día más a la imagen. Recordar que estamos apoyándonos los unos a los otros. Como tercera enseñanza, nuestro corazón debe de cambiar, nuestro corazón debe de moldearse hacia las enseñanzas de la Biblia. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser aceptados en el reino de los cielos. No es que vamos a engañar de que, ya cambié. No, sino que de verdad debemos orar para que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros. Pedir por su misericordia para que podamos ser aceptos delante de Dios, que sea su obra de misericordia. Y si nos queremos quedar con un versículo, me gustaría 2 Timoteo 3:15, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Muchas gracias por habernos acompañado en el devocional del día de hoy. Que el Señor les bendiga en sus reuniones, en sus iglesias locales, que puedan disfrutar de la predicación y si lo están escuchando después de la predicación, que podamos compaginarlo de acuerdo a lo que hayamos visto el día de hoy. Un saludo.